Ya estamos, él en Quito, yo acá en Guayaquil. Buenos días, Cristian. ¿Cómo amanece? Buenos días, Javier. Ahí estamos con el ingeniero Cristian Marlin, como les decía, enseguida, amables amigos, nos puede ver en Tierra Productiva. Si está en el celular, ahí puede buscarnos como Radio Revista Tierra Productiva en Facebook y podrá ver el retorno y la gente que envía los mensajes al programa. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. 5 con 12 minutos aquí en Tierra Productiva de Radio Sucre. 5 con 12 minutos en la capital de la República, a esta hora en casita también, como yo, respetando la cuarentena, está el ingeniero Cristian Marley. Como les decía, es coordinador nacional de la cadena agroindustrial de Ruta por el Agro. Vamos a preguntarle primero, ¿qué es la Ruta del Agro? Ingeniero, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas del programa Tierra Productiva. Este tema de la Ruta del Agro es una iniciativa que tomaron unos pocos profesionales en el inicio del mes de marzo frente al problema de la pandemia. Y estos profesionales agrónomos decidieron de unirse primero para hacer un diagnóstico de la situación del sector agropecuario frente a la pandemia y después de empezar a proponer alternativa para superar esta crisis, para realmente dar la prioridad al agro. Muchas veces se ha escuchado en momentos de crisis que el agro es el futuro del país, el agro es el oro verde, el agro es lo que va a reemplazar el petróleo, pero lamentablemente estas declaraciones muchas veces se limitan en los periodos de crisis. Cuando las cosas vuelven a la normal, la gente, los políticos, los decidores, los gremios se olvidan del agro y seguimos en el camino del día a día. Entonces el grupo, la Ruta del Agro, tiene como perspectiva de poder crear realmente una propuesta completa. Actualmente están participando unos 500 voluntarios a través de medios virtuales como Internet, Facebook, etcétera, otras redes sociales, y están organizando en 3 grupos. Un grupo que trabaja sobre el tema de los encadenamientos productivos y la agroindustria. El segundo grupo que trabaja sobre el tema del fondeo de este programa, porque obviamente un programa de emergencia como este tema de la ruta del agro requiere recursos y sabemos que el Estado está en una situación muy crítica con muy poca posibilidad de invertir en el agro. Eso es el trabajo del segundo grupo, encontrar y atraer fuentes de financiamientos para poder financiar este proyecto. Y el tercero trabaja sobre el tema de la institucionalidad, es decir, cómo organizar a los productores, las asociaciones, las cámaras, las empresas privadas, las entidades públicas, Ministerio de Agricultura, MIPRO, Agrocalidad, INAP, para que todos trabajen en un mismo sentido y en la misma línea de trabajo. Perfecto, eso es la Ruta del Agro. Tratar en este grupo organizar a la comunidad para enfrentar ese evento post-COVID, ¿no es cierto? Entiendo, ¿en qué proceso van ustedes? ¿Ya tienen algunos días organizados o meses? Sí, entonces ya tenemos casi 2 meses de organizado. La persona que tomó la iniciativa de esta propuesta es el ingeniero Javier Villasís y empezó con una charla de 1 hora y 20 más o menos en Facebook para presentar la situación, el diagnóstico del COVID-19 en zonas rurales y su impacto sobre las cadenas agroalimentarias, todos los riesgos que implica frente a la seguridad alimentaria, frente a la dolarización y el crecimiento del desempleo. Entonces, ya hemos avanzado bastante en la parte del diagnóstico. Ahora, el grupo que trabaja sobre el tema de fondeo ya está en contacto con algunas empresas españolas. Hubo un foro el día martes entre inversionistas españoles, representantes del gobierno ecuatoriano y la gente de la Ruta del Agro, para identificar cómo atraer, ahí está hablando de 2 posibilidades de inversiones, una de 400 millones y el otro de 450 millones.
para Sí. poder invertir en el agro. Estamos tratando de hacer realidad estos ofrecimientos. Antes de irnos a esa parte que es tan importante, quisiera, No te escucho. sí, a ver, ¿qué pasó? Yo muteé el micrófono, perdón. Ya. Antes de irnos a esa parte tan interesante, Cristian, quisiera brevemente que si tú nos hagas un análisis de ese diagnóstico de la ruta del agro. ¿Cómo está visualizado? ¿Cómo han visualizado este equipo de profesionales eh, el, el- el impacto del COVID en el agro? Bueno, el primer elemento del diagnóstico es tratar de analizar el impacto sanitario sobre las más de 1.200.000 familias que viven de la agricultura en el país. Sabemos que el virus es un virus que circula y que se contagia con mucha facilidad y que ataca primero a las personas de edad mayor o gente con algunas enfermedades previas. Por lo tanto, vemos que la población rural podría ser una población en riesgo de ahora en el futuro, porque sabemos que la edad promedio de los agricultores es de 58 años, significa que hay muchísima gente de más de 60 años, viven en condiciones muchas veces de pobreza, es decir, con poco acceso a los servicios sanitarios, que hablemos agua, desagüe. Y el otro tema es que esta gente han recibido muy poco apoyo para recibir insumos como mascarilla, como geles, y tampoco en su gran mayoría no conocen o no han sido capacitados sobre los gestos, barreras que se tienen que aplicar frente al virus. Entonces, lo que la primera parte del impacto es el impacto sanitario. Estamos muy preocupados porque empezamos a ver algunos lugares de infección de zonas rurales que hasta ahora habían sido salvadas de esta pandemia. El riesgo es que si entran en la zona rural podría ser realmente un problema sanitario muy grave y que podría afectar hasta la seguridad alimentaria de los productores, del país Pues, en general. es posible que en el país ya pasó por las ciudades y el campo se vio liberado por las acciones que los mismos agricultores, los líderes tomaron, pero que venga esta segunda etapa que llegue y afecte a nuestra gente del campo, porque no se ha tomado medidas de parte del Estado. Se han generado las recomendaciones, pero de ir al campo allá a generar barreras, a dinamizar la atención en los centros médicos, a poner laboratorios allí que estén cerca de los agricultores para que se sesionen si tienen o no tienen este virus, o que reciban atención rápida allá en la parte rural. Eso no ha habido, ¿no? O es que Sí, yo yo... creo que el gobierno en un primer tiempo ha priorizado las zonas urbanas y especialmente los lugares donde hay un foco de infección muy fuerte, como Guayaquil, como Puerto Viejo, como Quito, es decir, a nivel urbano. A nivel rural, sentimos que todavía, yo creo que por sabiduría ancestral, los agricultores tomaron ellos mismos la decisión de aislarse y de ir lo menos posible a las cabeceras cantonales, de tener contacto con menos cantidad posible de gente. Eso ha permitido que hasta ahora queden más o menos protegidos de esta pandemia. Pero sabemos que los movimientos de personas del campo hacia la ciudad están incrementando, la gente tiene que salir para vender sus productos y al final cada salida al pueblo es un riesgo de poder ser contagiado. Entonces, lo que tenemos es que ahora que ya empiezan las medidas de desconfinamiento, que la gente circula más y que los agricultores muchas veces han reservado cosecha seca para ir a venderla cuando la situación es mejor, y ahora ya están empezando a salir. Es ahí donde podemos correr el riesgo de ver aparecer una segunda ola de contagión en el campo. Perfecto, las 5 de la mañana con 21 minutos, 5 con 21. Déjenme hacer un corte, Cristian, y enseguida volvemos a seguir conversando del tema, porque hay mucho tema, mucha información que usted nos puede suministrar esta mañana. Apreciados amigos, conversando con Cristian Marley, coordinador de la sección de la parte agroindustrial de este grupo importante que se ha creado
de profesionales denominado la Ruta del Agro. Vamos a ir a la pausa. Cabina central, don Manuel Macías en Sono Control. 5:22 aquí en Tierra Productiva. Amigo agricultor, porque usted es nuestro héroe. Lo necesitamos sano y seguro. En su finca no comparta guantes, tapabocas ni gafas. Desinfecte la maquinaria y herramientas todos los días. A la hora de alimentarse, no comparta vasos ni cubiertos. Guarde la distancia de los demás. Evite reuniones y grupos. Al transportarse, no comparta cabinas en carros y maquinaria. Si se siente enfermo, no vaya a trabajar. Se lo recomienda Innovagro Ecuador, para que el campo no pare de producir. Estamos en tiempo de siembra. Aproveche las lluvias para capturar agua, para que tenga reserva en tiempo de sequía. Es un mensaje de Tierra Productiva. Gracias a agricultores del Ecuador, su trabajo se evidencia en mercados abastecidos. Los citadinos valoramos ese esfuerzo que ayuda a no desmayar en afán de combatir la pandemia que azota el mundo. APSA reconoce ese sacrificado trabajo de ustedes en la campiña y se compromete a estar siempre cerca para juntos seguir alimentando al Ecuador. Radio Puse, que el fin del espacio publicitario. Ya tenemos las 5 de la mañana con 23 minutos, las 5 de la mañana con 23 minutos aquí en Tierra Productiva. Un segundo, don Cristian, vamos a saludar a la gente que nos está mirando en directo a través de del fanpage de Tierra Productiva, don Mario José Moncada, allá en la provincia del Oro, en Arenillas. Él es productor cacaotero. Buenos días. Buenos días también a Manolo Poveda en Italia. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos, hermanos ecuatorianos. Él siempre envía su saludo para la provincia de Bolívar, para la gente de Echeandía. ¿Qué tal la zona cacaotera? Este tiempo también está saliendo la naranja, el buen verde de allá, de ese sector tan importante en la provincia de Bolívar. Buenos días al biólogo David Delgado Almeida, que está sintonizando la programación de Tierra Productiva, al licenciado Abner Enoch López, allá en Santanderiana, sector cacaotero y ganadero. También buenos días a Carlos Mendoza Plúas, al doctor Carlos Mendoza Plúas, que nos está viendo y escuchando en Coquimbo, en Chile. ¿Qué tal? Buenos días a la gente que nos está escuchando en el éter a través de el dial 700 de Radio Sucre. Vamos a leerle ahora mismo los mensajes de WhatsApp aquí en Tierra Productiva. Ingeniero Marley, hemos hablado de esa parte importante. ¿Qué son ustedes? ¿Cuáles son las propuestas? Están creados en 3 grupos de profesionales. ¿Cuántos profesionales en realidad son ahí? Cada cual está hecho cargo de una línea ahí. En total son más de 500 voluntarios, principalmente jóvenes, profesionales desempleados, agricultores, algunos dirigentes de organizaciones que tienen ganas de hacer algo concreto frente a esta situación. Entonces, de los 500 que están inscritos, están participando activamente más de 100 personas divididas en estos 3 grupos. Entonces, la propuesta se va construyendo poco a poco con la participación de la mayoría de ellos. ¿Quién está en esa dura tarea del fondeo del grupo? O sea, del fondeo de este proyecto. El grupo es un grupo independiente y de voluntario y por lo tanto actualmente no tiene ningún mecanismo de fondeo. Es decir, que ya es un trabajo de voluntarios, participan abogados, ingenieros agrónomos, gente de empresas, pero siempre de forma ad honorem, sin remuneración. Por el momento estamos tratando de justamente armar la propuesta y mantenernos sin necesidad de fondeo exterior. Claro, sí, pero digo, entiendo que ahí el grupo está preocupado por encontrar esos recursos, digo, porque el tiempo apremia, ¿sí o no? Sí, a nivel de los recursos externos o internos que serían invertidos en el tema del agro, ya tenemos contactos con empresas españolas que manejan temas de riego, una empresa que es líder mundial del tema del riego, que se llama Agua de Valencia, que tiene convenios con empresas públicas aquí en Ecuador, que tienen intención de venir a invertir en el Ecuador grandes cantidades de dinero para promover el agro. También tenemos contactos con algunos organismos de cooperación y ahora estamos tratando
de concretar estos ofrecimientos, es decir, que realmente estos dineros se invierten en el agro y permiten contribuir a la creación de nuevos proyectos, de nuevos puestos de trabajo y luchar contra este desempleo que todavía recién empieza. Lamentablemente, estimamos que durante el año 2020 son más de 500.000 empleos que se van a perder en el Ecuador, más lo que existía antes, alrededor de 1.000.000, sería 1.500.000 personas desempleadas. Eso es algo catastrófico por el país, tanto a nivel económico como a nivel social, y queremos justamente evitar eso y que el agro retome un rol de liderazgo en la economía nacional. Usted sabe que oliendo ese desempleo, yo anoche estaba conversando con mi esposa y decía, me voy al campo, mi papá tiene un pedazo de tierra y me voy allá a refugiar a criar reses, aunque sea, porque la leche, la carne, aunque sea barata ahí, provee de ese recurso necesario para la familia, para que siga sobreviviendo por lo menos. Pero ¿y dónde saco la plata? Pensaba eso en primer lugar. Y entiendo que el campo va a recibir ese impacto del desempleo, porque al campo van a ir a buscar trabajo. En el campo también se van a perder fuentes de empleo, porque si antes había 3 personas o 2 personas por un puesto ahí en la finquita, en la hacienda para jornalear, ahora por ese mismo puesto de trabajo habrá 10, 20, ¿sí o no, Cristian? Sí, exactamente. Lo que vemos es que sí se estima que entre desempleados y subempleados vamos a llegar a más de 1.500.000 personas. Entonces eso va a ser una presión muy fuerte y como lo dices, la gente al final siempre regresan los ojos al campo. Lo que a nosotros nos preocupa es que hay muchos discursos de propuesta de políticas agrícolas, pero hay que reconocer que ningún país puede llevar adelante estos proyectos si no tiene recursos. Y el problema es que el Estado ecuatoriano actualmente está en una situación fiscal extremadamente difícil. Ha perdido más del 70% de los ingresos del petróleo, es decir, de un petróleo, un presupuesto que estaba basado sobre un precio de $51 el barril, está ahora entre 20 y 25, entonces ahí se perdieron una gran cantidad de recursos fiscales. Se han disminuido las exportaciones, en algunos de forma extrema, como las exportaciones de flores, donde más del 80-90% ya no se están exportando. Se han disminuido las exportaciones de camarón, de cacao, aún de banano en menor medida, pero todo eso implica una disminución enorme de las exportaciones y por lo tanto el Estado ya no puede recuperar dinero fiscal sobre estas exportaciones. Igual el tema del consumo, va a disminuir el consumo y ustedes saben que una de las principales fuentes de ingreso para el Estado ecuatoriano es el IVA. Es a menos consumo, menos IVA, menos presupuesto. Entonces, nuestra conclusión es que, a la diferencia de otros países, Ecuador está viviendo realmente una tormenta perfecta, porque realmente la situación externa es muy grave y la situación interna a nivel de recursos disponibles es también extremadamente escaso. Entonces, ¿dónde encontrar dinero? Si no hay dinero en el Estado, todas las propuestas presentadas por el Estado no se van a concretar. Lo que nosotros vemos es que hay ecuatorianos. Dejemos esa partecita para desarrollarle dónde encontramos ese dinero. Dejemos esa partecita para desarrollarlo después de la pausa. Quiero leer un mensaje de Luis Alvarado que dice: la quiebra económica del Ecuador ya es evidente. Solo el agro organizado podrá rescatar a este Ecuador que se hunde. Buenos días, agrónomos. 5 de la mañana con 30 minutos. Voy a la pausa y que no se nos pierda el hilo de esta conversación, Cristian, para seguir hablando. ¿Dónde podemos encontrar los recursos? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Aparte de lo que ustedes están haciendo, ¿cómo la gente que nos está escuchando puede compartir con esta propuesta? ¿Cómo puede empujar esta propuesta y presionar para que lo más pronto posible se viabilice y podamos tener en recursos en el país y delineando inversiones ya en el agro ecuatoriano? Las 5 de la mañana con 31 minutos. Voy a la cabina central, a la pausa y regreso enseguida. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Las 5 de la mañana con 32 minutos aquí en Tierra Productiva.
el ingeniero Christian Marlin. Él es ingeniero agrónomo y coordinador de la ruta del agro, coordinador de la parte agroindustrial de Ruta para el Agro. Y con él estamos conversando del qué se está haciendo o qué están haciendo este grupo de profesionales que se han unido a esta red, a esta idea de ver cómo se soluciona, cómo se encuentra de forma privada la solución a los problemas que tienen nuestros agricultores, y en especial encontrar el dinero para mover esa industria sin chimenea ahí que está necesitando recursos. Ayer entrevistaba a 3 jóvenes dirigentes, uno de la provincia del Pichincha, otro de la provincia del Chimborazo y el otro acá de Salitre, en la provincia de Guayas. Ganaderos, agricultores organizados, más alrededor de la ganadería. Y decía el agricultor de la provincia del Chimborazo que estaba comprando el quintal de maíz a $18. Y él quería contactos, porque él tenía un buen número de asociados que compraban balanceado, y él compraba maíz porque tiene una pequeña mini industria ahí para proveer de una dieta nutricional a la ganadería, a los ganaderos de la zona, pero que la materia prima para él resultaba demasiado caro. Figura de Cristian, a esta hora, a esta altura de tiempo, hay agricultores en Balsar, en el Empalme, en Colimes, en Ventanas, en Quevedo, en Mocache, ahí quejándose, saliendo con su maíz y encontrando al comerciante que le ofrece 9, 10, en el mejor de los casos $11, y que alguien me escribe y me diga que yo estoy pagando más. Quisiera saber eso, ese milagro que suceda. ¿Por qué? Porque estamos estamos en un tiempo de un flujo fuerte de cosecha. ¿Y por qué no encadenar a ese productor, a esa asociación de productores maiceros de la costa, con esa asociación de ganaderos de la sierra que requiere ese producto para producir balanceado? En algunos sectores ya en la sierra están mucho más adelantados que en la costa. A ver, en primer lugar, decíamos que íbamos al tema de dónde encontrar esos fondos. ¿Es tan fácil conseguir esos fondos? ¿Cuáles son los requerimientos institucionales, los requerimientos que exige los organismos internacionales, las asociaciones de beneficencia de otros países que puedan proveer, facilitar algún grupo profesional el financiamiento para estas ideas que tienen ustedes? Sí, yo creo que cuando hablemos de fondeo, yo creo que tenemos que dimensionar el desafío. Va a haber una crisis muy fuerte y por lo tanto hay que tener recursos de forma significativa. Yo estaba comparando lo que está pasando en algunos países, el más antiguo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando los alemanes capitularon. Europa quedó destruido completamente y había el desafío de reconstruir un continente entero, todos los países europeos que habían sido destruidos por la guerra, y eso requería cantidades enormes de dinero. Y ahí se activó lo que se llamó el Plan Marshall, que fue una donación de Estados Unidos a Europa de más de $140 mil millones, que en esta época representaba 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, este dinero fue mandado a Europa y permitió la reconstrucción de Europa en un tiempo récord. Lo que vemos que, por ejemplo, países actuales como Europa, Estados Unidos, que han sido muy afectados por el coronavirus, por el lado económico, están lanzando muy grandes programas de inversión por parte del Estado, y son programas que en lo general ruedan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto del país. En el caso del Ecuador, si quisiéramos realmente reactivar, necesitaríamos igual un fondo de alrededor del 5% interno bruto del país, es decir, un fondo de más de $5 mil millones. Entonces me dice, ¿dónde encontramos $5 mil millones? Yo creo que Ecuador
no es un país donde no hay dinero, no es un país donde hay solamente pobres, es un país donde la riqueza está mal repartida, pero existe unas pocas cientos de familias ecuatorianas que tienen muchos recursos y que la mayoría de estos recursos están afuera para protegerse de lo que podía ocurrir en el país. Si miramos solamente de enero a abril de este año, salieron 1.600 millones de dólares por fines solamente de proteger el dinero en cuentas bancarias en países más seguros. Entonces ahí se estima que hay más de 40.000 millones de dólares que están invertidos por familias ecuatorianas afuera del país. Eso podría ser una fuente de financiamiento, es decir, cómo convencer, porque obviamente no hay como forma de obligar, ¿no? En las economías abiertas actuales no es la obligación que funciona, es cómo incentivar que estos ecuatorianos regresen este capital en el país y crean en el agro como realmente el futuro del país, porque es muy bonito de decir, sí, el agro es el futuro del país, es el oro verde del país, pero si no se invierte dinero, son discursos vacíos. Entonces pensamos que podemos atraer estos recursos de ecuatorianos ricos que lo tienen actualmente afuera del país. La segunda fuente... Una fuente que es poco probable, porque ya pasaron los 10 años anteriores con leyes, con todo, y eso ahuyentó más el querer. Bueno, ahora voluntariamente se puede pedir, generando políticas públicas que no han venido en estos 13 años de gobierno, políticas públicas claras que permitan. Bueno, Pero déjame añadir una cosa sobre eso. Es poco probable en la situación actual, pero si esta gente sienten que la dolarización adentro de su país está en riesgo, pueden perder muchísimo más de no hacer nada, porque todo el patrimonio que todavía tienen en el Ecuador, en caso de una caída de la dolarización, van a perder muchos recursos. Por lo tanto, con una propuesta bien hecha y que les dé todas las garantías que este dinero va a poder ser utilizado de forma ágil para inversiones altamente productivas, podría ser una pista. Ya. La segunda pista son inversionistas extranjeros que ven en el Ecuador una enorme oportunidad de inversión. En este caso, esta empresa Agua de Valencia, que es la empresa líder mundial en la construcción de riego y represas para la utilización del agua, tanto para la agricultura como para el consumo humano. Ellos dicen, nosotros vemos Ecuador con una oportunidad enorme. Ya se han construido grandes represas, canales de riego, pero faltan los canales secundarios, terciarios y armar proyectos productivos alrededor de estos nuevas superficies regadas. En todo el país se está hablando de más de 30, 40.000 hectáreas que podrían entrar en producción intensiva gracias al riesgo. Y esta empresa española, por ejemplo, está proponiendo invertir 400 millones de dólares para construir estos canales secundarios y terciarios y fomentar proyectos agroproductivos. Entonces yo creo que el gran problema, si uno compara Perú con Ecuador, en Perú tienes decenas de miles de millones de dólares invertidos desde afuera todos los años. En Ecuador son apenas cientos de millones de dólares. Entonces ahí hay que ver una campaña para poder valorizar todo lo que ya se ha hecho. Y yo veo algunos productos en los cuales Ecuador está mostrado como ejemplo. El tema del cacao, frente al desastre de la situación africana en Costa de Marfil y Ghana, donde tienen tremendos problemas de trabajo infantil, esclavitud, deforestación extrema. Tenemos el segundo punto. Hay algunos puntos más que podemos dejarle para seguirlos describiendo luego la pausa aquí en Tierra Productiva con Cristian Manuel. 5:42. Voy a la pausa cabina y regreso después también a leer mensajes que están llegando tanto a Facebook como al fanpage de Tierra Productiva y WhatsApp. 5:42. Amigo agricultor, planifique sus quehaceres, no improvise, así podrá defenderse de cualquier riesgo. Mientras más desprevenido le tomen los problemas, mayor pérdida sufrirá su economía. Es un mensaje de Tierra Productiva. Buenos días, Johnny Joffre Santillán en Babahoyo, ¿qué tal? Buenos días al ingeniero Saúl Mestanza también que nos amplifica. Buenos días a Alba López, buenos días a Javier Isaac. Gracias por la sintonía de Tierra Productiva. Compartan con sus amigos. Aquí quedan estas importantes lecciones que estamos sacando de esta conversación con Cristian. A ver, estamos hablando del tema fuentes de financiamiento que podemos encontrar
para esas ideas de ese plan Marshall que tenemos que invertir, que implementar en el agro para rescatar las fuentes de empleo, para fortalecer esas fuentes de empleo que genera el sector agrícola? Ahí está el bananero, el ganadero, el camaronero, los palmicultores, los maiceros, los arroceros. ¿Hay algunas otras formas o fuentes? Ya, yo diría, hay dos fuentes más, aparte de atracción de inversiones de ecuatorianos con grandes fortunas, atracción de inversiones extranjeras, de inversionistas extranjeras. La tercera es el tema de la cooperación internacional, que son cantidades más limitadas, pero muchas veces son fondos obtenidos en condiciones especiales, con créditos a tasa muy bajas, de menos del 1 del 2%, a 20, 30 años plazos, con periodos de gracias muy largos. Entonces, de cierta manera, es triste de decirlo, pero Ecuador ha sido considerado como uno o el país más afectado de toda América Latina. Estas imágenes de cuerpos en la calle en Guayaquil han dado la vuelta al mundo, y a nivel del mundo todos saben que Ecuador, Guayaquil, ha sido de los países más afectados. Entonces, eso puede tener como resultado que en la cooperación internacional Ecuador también sea un país priorizado. Y finalmente, la última fuente de financiamiento, que eso es una fuente de financiamiento a largo plazo, pero para mí la más segura si se la logra implementar, es el tema de la parafiscalidad. Déjeme 2 minutos para explicarle. La parafiscalidad es un sistema en el cual un sector, por ejemplo el sector cacautero o el sector maicero, decide que sobre cada quintal de maíz que se va a comercializar, se va a sacar un pequeño fondo del 5%, unos 30, 50 centavos, para alimentar un fondo que todos los productores van a tener que pagar, pero que será utilizado exclusivamente en apoyo a este sector. Es decir, dinero del sector para el sector y administrado por entidades privadas, generalmente gremios de productores. Es así como funciona desde hace más de 100 años en Colombia con la Federación de Cafeteros de Colombia, en el cual cada saco de café exportado paga entre un 5 y un 8% para poder alimentar el Fondo Nacional del Café. Y eso permite que haya dinero para investigación, para asistencia técnica, para infraestructura, para apoyar en todo lo que necesita el agricultor, y que haya dinero en todos los tiempos. Porque el problema es que cuando uno depende de las donaciones de afuera o del Estado, en periodos de vacas gordas, como se dice, ya llega algo de recurso. Pero en periodos de vacas flacas como ahora, no hay un centavo. Entonces, que el sistema de la parafiscalidad, donde cada sector paga una pequeña cantidad para su propio sector, termina creando fondos importantes y, más que todo, libres de las influencias del Estado. Es que es dinero parafiscal, no entra en el presupuesto general del Estado, a pesar que el impuesto, la contribución es obligatoria para todos, y si está administrado de forma correcta, con control del Estado por los privados, por los gremios, puede dar excelentes resultados. Eso puede ser la última fuente de financiamiento, pero para eso requiere reformas normales en las leyes y aún en la Constitución del Ecuador. Perfecto, que ahí todavía estamos a tiempo a hacer esa reforma. Para concluir esta entrevista quisiera conocer de tu parte qué es lo que necesitan ustedes de los agricultores, de los líderes agrícolas para concretar ya ese grupo, para encontrar esa juridicidad y partir ya y decir, ¿saben qué? Aquí está este grupo creado y estamos solamente esperando las respuestas de los que financian, vamos a la Asamblea Nacional y a decir que necesitamos esta regla, esta seguridad jurídica, que se cree esta seguridad jurídica para que la parte privada pueda intervenir, pero hay que blindarnos de la corrupción también, porque se pasaron 12 años o 10 años anteriores consultando lo consultable, y después de estos 3 años casi que no se ha hecho nada. Al andar se ha intentado aplicar política pública, pero el panorama es muy complicado. ¿Qué hacer? En primer lugar, ¿qué necesitan ustedes como Ruta del Agro para fortalecerse? Y en segundo lugar, ¿cómo evitar la corrupción? Que la corrupción privada
minimice la inversión, el impacto, porque ha llegado tanta plata al Ecuador a nombre de los productores que se ha terminado en consultorías, que de Quito no pasa. Sí, el primer punto de lo que necesitamos para hacer realidad este proyecto de la Ruta del Agro es una movilización e interés de la mayor cantidad de productores y profesionales del agro para respaldar la idea. Así que el país ha llegado en un momento en lo cual de verdad tenemos que priorizar el agro, tenemos que crear un fondo bastante consecuente para apoyar el agro. Y para eso necesitamos el respaldo de una gran cantidad de gremios, de productores, diciendo, ya, ustedes todos dicen que el agro ya es el nuevo petróleo del país, démonos los medios para poder hacerlos. A ver, Cristian, diciendo aquí estoy, yo como persona, como agricultor, como asociación de agricultores, ¿qué más debo hacer acercándonos a Ruta del Agro a ustedes? Entonces, concretamente sería que se acerquen a la página web en Facebook o en Instagram de Ruta del Agro Ecuador y solamente haciendo un clic diciendo que aprecia, que se pone a disposición dentro de este grupo, vamos sumando gente de buena voluntad. Ustedes saben que no es lo mismo cuando un dirigente viene hablando a nombre de 200 agricultores que si viene hablando a nombre de 20.000 agricultores, contando con los nombres y apellidos de cada una de estas personas. Lo que necesitamos en primer tiempo es que se discute esta propuesta de la Ruta del Agro, de este fondo Marshall para salvar el agro y que todos se convencen que realmente eso es una necesidad absoluta en estos momentos. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa es que toda esta gente que participen, especialmente a través de sus líderes, empecemos a construir propuestas concretas y atraer inversiones concretas. Por ejemplo, esta propuesta de poner en funcionamiento estos perímetros de riego con inversiones extranjeras como esta empresa Agua de Valencia, que está dispuesto a invertir $400 millones en este tema, hay que concretarlas, porque obviamente una inyección de $400 sobre estos perímetros de riego, con la construcción de los canales secundarios y terciarios, que llegue el agua a la parcela y que estén acompañados de proyectos con créditos. Es ahí otro tema, créditos a tasas de interés normal. No se puede seguir y pensar que vamos a tener inversiones con una tasa de interés superior al 11, 15, a veces al 20%. Si comparamos todos los países que han logrado un desarrollo del agro, tienen tasa de interés por debajo de los 5%. Panamá acaba de declarar un programa gigante de apoyo a la agricultura con crédito al 0%. Yo creo que ahí hay que ver una forma de poder bajar las tasas con mecanismos de subsidio para que realmente sea factible invertir en el agro, porque con tasas del 15% imposible poder llevar adelante una actividad agrícola rentable. Tenemos que despedir la entrevista, son 5:52, a las 5:55 se acaba el programa. Tus palabras finales, la red, la dirección electrónica, o solamente te encuentran como Ruta del Agro. Sí, Ruta del Agro en Facebook, Ruta del Agro Ecuador en Facebook o en Instagram. Ahí ustedes tienen todos los datos para poder inscribirse y sumarse a este gran esfuerzo nacional. Pero lo importante, creo que es un trabajo de hormigas, de hablar de uno en uno, diciendo, ya queremos hacer algo para el agro, queremos que nuestras autoridades por fin empiecen a ver la importancia del sector. Y yo creo que es justamente tratando de difundir que ya existe esta iniciativa, está abierto. Primero, es una iniciativa que no tiene ninguna connotación política, es totalmente apartidario, y son gente de buena voluntad, de experiencia larga y conocimiento sobre el agro que quieren sumar sus conocimientos para llevar adelante este sector. Excelente, felicitaciones. Muchas gracias, Cris, por madrugar en Quito y conversar con nosotros. Habrá otra oportunidad para ampliar, porque entiendo que hay muchas cosas que manifestar y me vas contando cuántos van uniéndose a esta voluntad de ustedes de crear y fortalecer la Ruta del Agro como
el plan Marshall que necesita la agricultura para salir adelante luego de la pandemia del COVID. Gracias.